Sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, desarrollan el programa de difusión de la cultura jurídica 2022. En el mismo se realizará la conferencia en línea Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa en Asuntos Penales, una visión sistemática. Para disertar este tema, contamos con la participación de la doctora Diana Yasmín Cuevas, mediadora conciliadora en el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa de Tlalnepantla, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestra invitada. La doctora Diana Yasmín Cuevas es doctora en Derecho, grado obtenido en mayo de 2017 con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es maestra en Ciencias Penales, grado obtenido en 2008 por la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciada en Derecho por la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, con mención honorífica en el año 2000, y cuenta con la licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Mencionaremos que es exbecaria de Fulbright García Robles de la Universidad de San Diego, California, Estados Unidos, con una estancia de investigación postdoctoral realizada de agosto a octubre de 2019. Cuenta con el certificado como facilitador de diálogo víctima-ofendido del programa de mediación y justicia restaurativa realizado también en San Diego, California, en el año de 2019. El seminario en técnicas de litigación penal oral por la Universidad de Harvard de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, dentro del programa OASIS de la Universidad de San Diego, el mismo que realizó en 2018. Algunos de los cursos que tiene nuestra ponente, mencionaremos que está el curso en línea Los Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2020. Como cibermediadora México por el International Council of Online Dispute Resolution en junio de 2020. Se encuentra certificada como facilitadora en materia penal y justicia para adolescentes por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Asimismo, realizó la capacitación en sustracción internacional de menores y adopciones internacionales dentro de la misma Escuela Judicial del Estado de México en el año 2018. Entre diversos diplomados con los que cuenta mencionaremos el de Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia de Género, el mismo impartido por el Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas, AC, en el año de 2019. El de Justicia Restaurativa en Proderecho, Oaxaca, en el año 2018. El de Métodos Alternos de Solución Pacífica de Conflictos por la American Bar Association en el 2005. El de Justicia Restaurativa por el Instituto de Mediación de México en el año 2011. El de Justicia Restaurativa por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, en el año 2011. Asimismo, está certificada por Richard Bandler con una licencia complementaria como practicante de neurolingüística realizado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y el taller en línea Estrategias para la Redacción Académica en Inglés. Como académica, mencionaremos que es catedrática de la Maestría en Mediación y Conciliación de la Escuela Judicial del Estado de Guerrero, expositora y docente en el curso Formación de Mediación y Conciliación de Jueces en Justicia para Adolescentes, el cual se desarrolló por la Escuela Judicial del Estado de México, la Escuela Técnica del DIFEM, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el municipio de Tlalnepantla de Vaz y la Universidad Siglo XXI del Estado de México. Expositora y docente en el diplomado Mediación y Conciliación, el cual fue impartido por la Universidad de Guanajuato, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado de México, el Estado de Guerrero, el Estado de Zacatecas, de Hidalgo, de Jalisco y de Veracruz llave. Algunas de las publicaciones realizadas por nuestra invitada
mencionaremos el de mediación penitenciaria en praxis legal en el número 30, el de ensayos sobre los convenios de mediación para la revista del Poder Judicial del Estado de México, el de la mediación penal y la justicia restaurativa, publicado en la revista de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México, y el de retos y perspectivas de la mediación en línea en México por ODR Latinoamérica en su número 1. Dentro de su experiencia en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, mencionaremos que se ha desempeñado como mediadora conciliadora del año 2004 a la fecha, y asimismo fungió como subdirectora de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa para la zona poniente de nuestro centro de mediación del año 2015 al año 2016. Esta es una breve semblanza de nuestra invitada y a continuación pues vamos a dar paso a la exposición por parte de nuestra distinguida conferenciante. Adelante, doctora Diana. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio esta tarde con ustedes, con este tema que para mí resulta de suma importancia, no solamente por la actividad profesional que realizo, sino por las novedades y por las bondades que tiene pues el contenido de esta disertación. El nombre de la misma, como ustedes ya lo saben, es Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa en materia penal, una visión sistémica. Hablamos de que es una visión sistémica porque de pronto pareciera que la figura de la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa está seccionada y solamente funciona para ciertas etapas procesales. Pero haciendo ya sistemáticamente una integración de las figuras en todo el ámbito penal, pues vamos a ir descubriendo durante esta charla, perdón, el contenido de la misma. Y bueno, antes de que iniciemos con la presentación, a mí me gustaría que compartiéramos un poco lo relacionado con cómo surgen estas figuras, cuál es el objetivo de las mismas, por qué se reforma a nivel constitucional el artículo 17 y esta reforma del artículo 17, cómo va impermeando y pactando al sistema legal que logra la creación de una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, una ley nacional de ejecución de sanciones penales, y también podemos hablar que en la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pues vamos a encontrar ciertas figuras relacionadas con la misma. Y yo quisiera hablar un poco, como introducción también, sobre los conceptos que tenemos de justicia retributiva en materia penal y los conceptos que tenemos sobre justicia restaurativa. Hasta antes de estas reformas que han permeado nuestro sistema legal, entendíamos solamente una sola forma de entender a la justicia. Y la teoría o el modelo que estaba impermeado y que estaba funcionando como tal en nuestro sistema penal era la justicia retributiva, que como su nombre lo dice, era retribuir al castigo o en el castigo aquel infractor de estas normas penales que están contenidas en los códigos penales y que determinan como una forma de control social qué conductas son tan importantes que cuando se transgrede el bien jurídico tutelado por esa norma, es importante que el Estado, para el control social, imponga una sanción. La justicia retributiva, como su nombre lo dice, busca retribuir con un castigo la infracción de la norma. Por eso es que los códigos penales establecen la conducta delictiva con una pena, con un castigo, que es la forma en la que el Estado retribuye al infractor de la norma con este castigo. Y finalmente se despersonaliza la figura de las víctimas u ofendidos, porque pareciera que la relación es solamente dual entre el Estado y el infractor, y entonces al infringir la norma, pues viene como consecuencia el castigo. En algunos sistemas penales, como por ejemplo el anglosajón, muchos de los modelos y los procesos penales, cuando se inicia, pues ya por ejemplo, una carpeta de investigación o el proceso penal como tal,
siempre la forma de enunciarlo es el Estado en contra de, porque finalmente el Estado es el que está representando a la sociedad y como representante de la sociedad, pues tendrá que retribuir o imponer un castigo a este ofensor. Cosa diferente sucede con la justicia restaurativa, que como su nombre lo dice, pues busca cambiar el modelo de la retribución, no sin dejar al lado el castigo, porque finalmente una forma de control social pues es tener tipificados conductas típicas antijurídicas culpables y punibles en los códigos penales que van a implicar o van a conllevar una sanción. Pero se ha visto y se ha entendido que solamente con la imposición del castigo no podemos ni hacer una reparación efectiva del daño a las víctimas, ni lograr el objetivo de la reinserción que se busca con la imposición de penas privativas de la libertad. Y entonces el enfoque va más encaminado a restaurar lo que la conducta delictiva rompió, no solamente en la afectación del bien jurídico tutelado para la víctima del ofendido, sino también para la propia sociedad. Y entonces empezamos a hablar de justicia restaurativa en un modelo en donde no solamente estamos frente al Estado y el infractor, sino una pieza fundamental en estos mecanismos es la víctima y el ofendido, que tiene necesidad de reparar o de ser reparada en el bien jurídico tutelado que le fue afectado, pero que además no solamente impacta en las víctimas o ofendidos, sino que también impacta en la sociedad. Y vamos a ver cómo la sociedad va teniendo un rol sumamente importante en el desarrollo de las actividades propias de la justicia restaurativa. Y es por ello entonces que tenemos modelos como esta gráfica que voy a compartir con ustedes, en el sentido de poder establecer cuál es la diferencia que propiamente se busca entre hablar de una justicia retributiva y una justicia restaurativa. Como yo les comentaba, la justicia retributiva se fundamenta o tiene su base en dar un mal por otro mal. Este ojo por ojo de la venganza privada es como el estandarte propiamente de la justicia retributiva y vamos a retribuir, como el nombre lo dice, al delincuente con un castigo, con la imposición de la pena. Para la justicia retributiva, el delito es considerado una violación de la norma que va a afectar al Estado. Y esa violación de la norma va a conllevar una culpabilidad. Y esa culpabilidad significa tener que imponer una pena o un castigo al infractor de la pena o de la propia norma. Y el enfoque que busca la justicia retributiva está visionado en que sea el ofensor el que reciba el castigo que merece por haber infringido la norma. Y como consecuencia de esta justicia retributiva, pues vamos a estigmatizar al sentenciado y lo vamos a marcar con una etiqueta negativa. A diferencia de la justicia retributiva que tiene todas estas connotaciones, como yo les compartía, este nuevo modelo de mirar al derecho penal no solamente en una figura lineal Estado contra ofensor, sino volviendo al escenario del delito, colocar a la víctima, al ofendido, frente al ofensor y a la comunidad y a los familiares que se ven afectados tanto de un lado como de otro por la comisión del delito, pues tiene un enfoque diferente. Considera que el delito es una violación a las personas y a la relación de las personas, en vinculación con el rol que jugamos también en un papel social. En este tipo de justicia restaurativa se permite o se busca que las personas afectadas por el delito puedan compartir sus sentimientos, puedan expresar cómo fueron afectadas y buscar un plan de reparación del daño efectivo. Considera que el delito no nada más es una infracción a la norma, sino que va a causar un daño y que ese daño implica hacer una reparación del mismo, por lo que crea obligaciones de reparación. En este enfoque de la justicia restaurativa, lo que se va a buscar es sanar el daño causado a las víctimas ofendidos y promover la restauración y la reinserción del ofensor a la comunidad. Su enfoque principal son las necesidades de la víctima y la responsabilidad que el ofensor tiene para reparar el daño, y tiene un enfoque plenamente
reintegrativo, es decir, lo que busca es que ese tejido social que se vio fracturado con la comisión de un delito pueda ser resarcido y podamos seguir viviendo en comunidad. Es importante señalar que ir a unos procesos de justicia restaurativa no implica que el objetivo del derecho penal, que es la imposición de una pena por la infracción de una norma penal, quede a un lado. Cuando veremos un poco más adelante, cuando entran este tipo de programas, si hay una comisión delictiva que merece una pena privativa de la libertad, el entrar en la justicia restaurativa no implica que dejemos a un lado la sanción. Se tendrá que cumplir con la pena, pero vamos a buscar un modelo de reintegración de esos ofensores a la sociedad y de una reparación real e integral para las víctimas u ofendidos que se vieron afectados por la comisión del delito. Como parte de esta sistémica de mediación, conciliación y justicia restaurativa, a mí me gustaría compartir con ustedes una de las primeras resoluciones que dan origen a que nuestra legislación pueda hoy por hoy tener incorporado al sistema legal pues estas figuras. Es esta resolución de la ONU, la resolución 2002/2012 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que va a establecer los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa. Aquí la define justicia restitutiva en materia penal. México, al formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues tiene la obligación de hacer cumplir pues estas normas. Esta resolución se va a fraccionar en 5 capítulos. El capítulo primero, que nos va a hablar sobre las definiciones, un capítulo segundo que habla propiamente de cómo utilizar estos programas de justicia restitutiva, un capítulo tercero que nos habla del funcionamiento de los programas de justicia restitutiva, un capítulo cuarto que habla sobre el desarrollo continuo de estos programas y una cláusula quinta, que es la cláusula de salvaguardia. Para mí es muy importante que podamos tener identificadas esta resolución, porque esta resolución, como les comentaba, es la que nos va a permitir tener como muy claro por qué tenemos mediación, conciliación y justicia restaurativa en nuestra legislación. Y bueno, como les comentaba, esta resolución en su capítulo primero nos va a establecer qué entendemos por programas de justicia restitutiva y nos va a definir que se entiende por programas de justicia restitutiva todo programa que intente o busque lograr objetivos y resultados restitutivos. Así define como qué son los programas de justicia restitutiva, cuáles son los procesos restitutivos, y nos dice un proceso restitutivo se entiende aquel programa en el que la víctima y el delincuente y cualquier otra persona o miembro de la sociedad que ha sido afectado por un delito pueda participar conjuntamente en forma activa en la resolución de las consecuencias y afectaciones derivadas del delito, por lo general con la intervención de un tercero que se le conoce como facilitador. Entre los procesos restitutivos se pueden incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir condenas. Es muy importante esta definición de procesos restaurativos porque vamos entonces a comprender por qué tenemos la figura de mediación penal, por qué tenemos la figura de conciliación penal, y esta de la celebración de las conversaciones o reuniones nos lleva a otro tipo de programas restaurativos como son las juntas restaurativas, como son los círculos restaurativos y como son las conferencias. Entonces, es este marco en donde por primera vez empezamos a escuchar de mediación, conciliación enfocada en el ámbito penal desde la concepción de procesos restitutivos. Refiere que un resultado restitutivo es un acuerdo logrado como consecuencia de un proceso de mediación, conciliación, juntas, conferencias o círculos restaurativos, en el que se pueden incluir respuestas y programas que van encaminados a la reparación, a la restitución, al servicio a la comunidad,
cuyo enfoque es atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas para lograr la reintegración de la víctima y del delincuente. Como partes en estas definiciones, pues vamos a entender a la víctima o vamos a identificar a una víctima, vamos a identificar al ofensor o un delincuente y cualquier miembro o persona que forme parte de la comunidad que también pueda verse afectado por un delito. Y la figura central que va a facilitar y que va a dirigir estos programas de justicia restaurativa a través de procesos restaurativos o restitutivos, como lo señala esta resolución, pues va a ser el facilitador, entendiendo al facilitador como esta persona imparcial que está formada y capacitada para participar en procesos restaurativos. Yo les comentaba entonces que es importante tener identificada esta resolución porque este va a ser el antecedente de lo que nuestra legislación va a reconocer y va a reincorporar en diferentes figuras jurídicas cuál es el objetivo de la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, las diferentes etapas en las que podemos intervenir y cuáles son los propósitos y objetivos generales. Entonces, esta resolución, como lo comentábamos, tiene este primer capítulo de definiciones. Ya comentábamos que dentro del capítulo 2, que habla sobre la forma de utilizar los programas de justicia restitutiva, dice que se utilizan en cualquier etapa del sistema penal cuando existan, refiere como sugerencia, pruebas suficientes para inculpar al delincuente, debe ser un proceso libre y voluntario, la víctima y el victimario deben de estar de acuerdo, tienen que estar en una situación de igualdad y deben de brindar seguridad de las partes. Ya veremos que este capítulo 2, como en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, vamos a tener un capítulo que nos va a establecer los principios que rigen los mecanismos alternativos, donde vamos a encontrar la mediación y la conciliación y las juntas restaurativas, cómo vamos a identificar que los procedimientos deben de ser voluntarios, deben de ser confidenciales y deben de ser equitativos. Entonces recoge estos principios generales de esta resolución, ya los vamos a ver de manera muy enfocados y muy clarificados en nuestra ley. Así pues, el capítulo 3 refiere que para que funcionen este tipo de programas deben de tener o reunirse algunos requisitos. Primero, que se cumpla con ciertas normas o ciertos principios mínimos para poder hacer viables la posibilidad de llevar a cabo estos mecanismos. Se debe siempre salvaguardar a las víctimas y a los ofensores, deben de ser procedimientos confidenciales. Aquí nos habla de una figura súper importante que es la supervisión judicial de los acuerdos. Ya veremos un poquito más adelante que el artículo 17 constitucional, cuando incorpora los mecanismos alternativos a nuestra legislación, señala que en materia penal tiene que darse seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios. Deben de ser procesos que derivan de la justicia penal, se deben de vigilar cuáles pueden ser las consecuencias del incumplimiento de estos acuerdos, la importancia de tener facilitadores formados en un marco de imparcialidad, de respeto, y que sobre todo conozcan el contexto social en el que se llevó a cabo, se cometió el delito. Esto nos lo recoge en este capítulo 3 que habla del funcionamiento de estos programas. En esta misma resolución de la ONU, como enunciamos de manera general, vamos a hablar sobre el capítulo 4 que habla del desarrollo continuo de estos programas y hace la sugerencia que todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas deben de formular programas y estrategias de procesos de justicia restitutiva. Debe de tener consultas periódicas entre las autoridades de justicia penal y las unidades que administran estos programas y debe de haber una cooperación entre Estados miembros y la sociedad civil para que se puedan integrar de manera efectiva pues estos programas de justicia restitutiva, como lo reconoce la propia resolución de la ONU. Y bueno, tiene un capítulo 5 que habla de la cláusula de salvaguardia, que dice que todo lo que se establezca o se lleve a cabo a través de este tipo de procedimientos no pueden afectar los derechos y no deben ser afectados los derechos de las víctimas, ofendidos y de los ofensores.
Entonces, este marco que es el primer referéndum que tenemos nosotros de la resolución de la ONU para incorporar mediación, conciliación y justicia restaurativa en materia penal, es sumamente importante porque de ello dependerá cómo se incorpora y cómo lo plasma nuestro legislador ya en el contexto local. Para mí es importante entonces tener primeramente la referencia de esta resolución de la ONU, en donde vamos a encontrar principios y conceptos generales y cómo se van incorporando a nuestra legislación. En alguna ocasión platicaba con alguien si podemos entender como igual mecanismos alternativos de solución de controversia y justicia restaurativa. Y bueno, la discusión era que eran dos cosas diferentes, que no es lo mismo hablar de mecanismos alternativos en donde podemos encontrar como una forma distinta de resolución de conflictos, la mediación y la conciliación, y estos programas de justicia restaurativa en donde están otro tipo de modelos a seguir. Pero si nosotros nos sujetamos y nos acatamos a esta resolución de la ONU, pues podemos encontrar que en el capítulo de definiciones nos dice que se entiende como programas de justicia restaurativa aquellos programas que busquen la integración y la resolución del conflicto donde participa la víctima, ofendido y la comunidad, y que estos van encaminados a satisfacer las necesidades de las víctimas y ofendidos y hacer una reparación integral del daño para poder también, como consecuencia de ello, reinsertar al ofensor a la sociedad. Pero también vamos a encontrar que cuando hablamos de programas de justicia restitutiva o restaurativa, pues encontramos y nos enuncia esta resolución la mediación, la conciliación y nos habla de estos programas de conferencias, círculos y juntas restaurativas que recogen el modelo de la justicia restaurativa. Y para quienes estamos inmersos en el mundo de los mecanismos alternativos, tenemos como referencia de lo que se entiende como justicia restaurativa a uno de los autores pues, más reconocidos, que es Howard Sert. Howard Sert tiene un libro que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, y él nos va a establecer en este libro pues estas recomendaciones generales de alguna forma y las bases que llevan esta justicia restaurativa que de manera general comentamos al inicio de esta charla. En este pequeño libro de la justicia restaurativa hace alusión a que como sociedad, pues cómo debemos de responder al delito y que si la forma en la que hasta hace algunos años se respondía al delito era la forma más efectiva de hacer justicia. Entonces, este autor nos permite entender desde un contexto diferente lo que se debe establecer o señalar como justicia restaurativa. En este libro de Howard Sert podemos encontrar a los antecedentes que llevaron, por ejemplo, en algunos otros países a incorporar la justicia restaurativa dentro de su legislación. Y vamos a encontrar los primeros antecedentes en Canadá, en una población de Canadá que se llama Ontario. El caso más significativo y al que hace alusión este autor Howard Sert en su libro es que en el año de 1974, en Kitchener, Ontario, en Canadá, dos jóvenes causaron una serie de daños como actos de vandalismo en esta pequeña comunidad, y generaron daños a 22 personas. Rompieron ventanas, poncharon llantas, dañaron la iglesia y este caso, pues ellos se declararon culpables, pero la connotación o la importancia de este caso es que en lugar de imponer una pena como tal, se impuso la posibilidad de hacer una reparación integral del daño y que estos ofensores de manera individual pudieran, frente a las víctimas, resarcir con trabajo comunitario el daño ocasionado. Y entonces es una forma en la que el ofensor se involucra directamente con la comunidad, se involucra directamente con las víctimas y en lugar de hablar del Estado en contra de estos dos jóvenes,
eran estos dos jóvenes, cómo proponían resarcir el daño frente a la comunidad y cómo efectuaban una reparación del daño integral. Estos antecedentes de la justicia restaurativa no son exclusivos de algún lugar. Ya mucho tiempo atrás, grupos indígenas de Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, manejaban ya círculos de sentencia, programas de mediación. En Nueva Zelanda, como lo mencionamos, ya hay conferencias familiares, igual que en Australia. En Europa tienen programas de mediación víctima-ofensor. Y bueno, pues muchos países de América Latina, como es el caso de nosotros principalmente, ya tenemos reformas procesales penales que incorporan y rompen con el esquema de justicia tradicional retributiva para entrar a una justicia restaurativa. En México tenemos que, ya muchos grupos indígenas tienen prácticas restaurativas que van encaminadas a lograr una efectiva restitución y reparación del daño a las víctimas, pero participa toda la comunidad. Y bueno, pues varios estados de la República han desarrollado diferentes proyectos de mediación, pero a mí me parece que lo más importante se dio pues ya con esta reforma constitucional de la que hablaremos en un momento, que va a dar pauta a la creación de leyes especializadas en estas materias. Y bueno, aquí tenemos una fotografía de Howard Serr. Él refiere que la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan interés en una ofensa particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Y entonces, como le mencionábamos hace unos momentos, es cambiar de esta justicia retributiva a buscar una justicia que reintegra a todos los actores que se ven afectados con la comisión del delito. Y bueno, ya aterrizando un poco más a nuestra legislación, tenemos que esta figura de la mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa en este enfoque sistémico va a tener su origen en la Constitución. Hay una reforma importante en nuestra Constitución, en el artículo 17 constitucional, que se viene gestando desde el año 2008, en donde se modifica este artículo y busca incorporar a nuestro sistema y principalmente a la Constitución lo que se ve como mecanismos o los que se prevé como mecanismos alternativos de solución de controversias. Y me voy a permitir compartir con ustedes el contenido importante o más significativo de este artículo 17 para el tema que nos ocupa. Dice el artículo 17, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia o afectar o transgredir su derecho de manera arbitraria. El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes que regulen acciones colectivas y determinar las materias de aplicación, procedimientos judiciales y mecanismos de reparación del daño. Y en este apartado, en esta fracción del artículo 17, vamos a entender y vamos a tener ya plasmado que señala que las leyes deben de prever mecanismos alternativos de solución de controversias y en materia penal deben regular su aplicación, deben asegurar la reparación del daño y deben establecer los casos en los que se requiera supervisión judicial. Es esta parte en la que yo les comentaba hace unos momentos que tenemos la mayoría de las entidades federativas incorporados a su sistema legal, mediación, conciliación en el ámbito civil, familiar y mercantil. De hecho, pues está una discusión importante actualmente en el Senado para buscar una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia civil. Lo que hasta ahora sucede en estas materias, bueno, es que cada entidad federativa tiene su propia normatividad. Cosa diferente sucede en la materia penal. En la materia penal tenemos ya nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, en donde de manera efectiva aplica a todas las entidades federativas del país por ser una ley general,
obliga a todos los estados a incorporar al sistema penal estos centros de justicia alternativa o estos centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa, en donde como parte de la actividad de los juzgados es proporcionar estos mecanismos alternativos. Y esta parte importante final que yo les comentaba, que es necesario la supervisión judicial con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios que derivan de materia penal. Es importante señalar que a diferencia de las otras materias, civil y familiar, por ejemplo, hay entidades federativas que tienen mediadores privados. Al ser la materia penal con las particularidades que tiene de derecho público, pues es el Estado el que tiene solamente la posibilidad de ofertarlos, es decir, no vamos a poder encontrar mediadores privados en materia penal que puedan intervenir en asuntos penales. Dada la estructura de nuestro sistema, solamente los facilitadores adscritos a las sedes judiciales o a las sedes de la Fiscalía, porque también veremos que hay diferentes etapas y diferentes tiempos para intervenir en estos mecanismos, pero los mediadores, bueno, mejor dicho, o técnicamente más correcto, los facilitadores en materia penal, ya sea en Fiscalía o en sede judicial, son los únicos que pueden intervenir en materia penal y se requiere una supervisión judicial, un área específica de supervisión judicial para el cumplimiento de los acuerdos reparatorios cuando se han judicializado. Por mencionar también es importante el artículo 18 constitucional, porque tratándose del sistema penitenciario, veremos un poquito más adelante que también cabe la mediación penitenciaria o entre pares, y en el sistema de adolescentes que también regula y reconoce este artículo 18 constitucional, pues vamos a tener en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes ciertas connotaciones específicas de lo que se hace en materia de justicia restaurativa para adolescentes. También tenemos en el área de internamiento, mediación en internamiento, así lo señala la ley de la materia. Y bueno, pues en ese sentido, tenemos pues que el artículo 17 constitucional va a ser la base para que con posterioridad surja esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en donde en su artículo 184 nos va a hablar de las salidas alternas. Y en estas salidas alternas va a hablar de dos supuestos muy específicos. Y de esos dos, uno en particular que es de suma importancia, pues para el tema que nos ocupa. Este 184 nos habla pues de las salidas alternas y nos dice que podemos encontrar como soluciones alternas los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Y yo les decía que para efectos de esta charla, es importante tener pues la referencia principalmente de los acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el Código Nacional de Procedimientos Penales se va a vincular con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversia en materia penal, que va a regular los procedimientos de mediación, conciliación y junta restaurativa, y en qué momentos y bajo qué supuestos en una primera instancia podemos llevar a cabo estos mecanismos. Y la forma de concretar o de cerrar estos mecanismos, pues es a través de los acuerdos reparatorios. Y entonces nos dice el artículo 186 que se entienden por acuerdos reparatorios aquellos celebrados entre la víctima, el ofendido y el imputado, aprobados por el Ministerio Público o por el juez de control y cumplidos en sus términos que van a tender a la extinción de la acción penal. Entonces, de este artículo 186 podemos rescatar tres cosas importantes, creo yo. Primero, que los acuerdos reparatorios se celebran entre víctima, ofendido y el imputado y que están tendientes a extinguir la acción penal.
que estos acuerdos reparatorios tienen que ser aprobados, como yo les decía, ya sea por Ministerio Público, hablando de la etapa de investigación inicial, o por el juez de control. Ya veremos ahorita en qué supuestos y a partir de cuándo se requiere la aprobación por parte del juez de control. ¿En qué casos proceden acuerdos reparatorios? Es decir, si bien es cierto la justicia restaurativa y estos mecanismos alternos buscan despresurizar el sistema penal, en esta primera etapa o en la etapa de proceso, solamente vamos a poder intervenir en ciertos supuestos y en ciertos delitos. Nos dice, proceden acuerdos reparatorios cuando hay delitos o en aquellos delitos, o en los casos en donde se habla de delitos, que se persiguen por querella o tienen un requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima u ofendido. En los delitos culposos o en los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Y nos hace una acotación. No proceden acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a la misma conducta o al mismo delito doloso. Tampoco procede cuando se traten de delitos de violencia familiar o es equivalente en las entidades federativas, y tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios en las hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 168 del Código Nacional. Estas fracciones nos hablan de delitos pues, graves de alto impacto, como son el homicidio, el secuestro y la violación. Entonces no hay posibilidades bajo ninguna circunstancia de buscar acuerdos reparatorios. ¿Por qué es importante poder identificar qué es lo que se busca con estos acuerdos reparatorios? Y como ustedes podrán ver, pues son delitos que por su naturaleza la víctima o el ofendido tiene la posibilidad de otorgar el perdón una vez que ha sido de alguna forma y reparado de manera efectiva el daño que se les fue ocasionado. Tiene un candado en el sentido de que si ya un imputado celebró un acuerdo reparatorio con anterioridad, pues no puede volver a celebrar uno mismo por el mismo delito doloso. De hecho, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias habla sobre una base de datos a nivel nacional en donde todas las entidades federativas, ya sea en sede ministerial o en sede judicial, tienen que registrar los acuerdos reparatorios para que antes de buscar esta salida alterna, los facilitadores o quienes estén interviniendo en el proceso de posibilidad de un acuerdo reparatorio puedan verificar si existe un acuerdo previo, si es por el mismo delito, porque de ser así, pues no habría posibilidad de ir a un nuevo acuerdo reparatorio. Lo que se busca es evitar pues esta famosa puerta giratoria en donde de alguna forma pues los imputados pueden estar cometiendo diferentes delitos en diferentes entidades federativas de la misma naturaleza y bueno, pues pues se sancione la conducta que están realizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos estos candados que prevé y en qué supuestos podemos ir a un acuerdo reparatorio. Teniendo pues entonces estos supuestos, podemos ver que cuál es la forma ideal de ir a estos acuerdos reparatorios. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la posibilidad de que la Fiscalía o, en su caso, el órgano jurisdiccional puedan canalizar a las partes a los unidades de mediación o a los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa, o a los centros de justicia restaurativa, o a los centros de mediación especializados. La ley nacional y el Código Nacional hablan de los órganos especializados y, por ejemplo, en nuestra entidad, pues el órgano especializado es el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Entonces, una vez que tenemos en qué supuestos proceden los acuerdos reparatorios,
la propia ley señala un tiempo en donde ya sea que estén en etapa de investigación inicial o ya en investigación complementaria y hasta antes de la apertura de la audiencia a juicio oral, ya sea Ministerio Público o sean los jueces de control, puedan remitir a las partes ante estos centros o unidades especializadas para llevar a cabo los mecanismos alternativos. Los plazos establecidos para tal efecto están previstos justo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos señala en los artículos, ahorita se los comento, 188 dice: los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En este caso, si ya se dictó auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio. El juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de las autoridades competentes especializadas en la materia. En casos de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del procedimiento. Entonces, tenemos pues que si estamos en los supuestos de procedencia, que ya leímos en qué delitos es procedente, el Ministerio Público o el juez de control podrán canalizar a las partes, suspender el procedimiento hasta por 30 días a estas unidades u órganos especializados. Y estos órganos especializados están regulados tanto en su estructura como en su funcionamiento por esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia. Los famosos MASC, hay diferentes métodos reconocidos, pero los que más se han abordado, los que más se han utilizado, pues son dos: la mediación, la conciliación y lo que tenemos en nuestra ley como juntas restaurativas, que yo, de acuerdo a la metodología, considero que estamos hablando de unas conferencias en los modelos de los programas de justicia restaurativa de los que hablamos al inicio. Y bueno, entonces tenemos pues que esta ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversia, nos va a señalar pues tres mecanismos, ¿no? Nos va a hablar de la mediación, nos va a hablar de la conciliación y nos va a hablar de la junta restaurativa. Y yo les decía que dentro del capitulado que hablábamos al inicio en relación a la resolución de la ONU, vamos a encontrar el artículo cuarto el artículo cuarto de esta ley, los principios de los mecanismos alternativos, y nos dice que deben de ser, estos procedimientos se deben de regir por ser voluntarios. Las partes deben de tener la voluntad de participar de manera libre y no por obligación. Todos aquellos que decidan participar en un mecanismo alternativo en materia penal tiene que ser un procedimiento voluntario. Deben de informarse por parte del facilitador de manera muy clara y completa qué son los mecanismos alternativos, cuáles son sus consecuencias y cuáles son sus alcances. Son procedimientos confidenciales. No puede divulgarse lo que se conoce en mediación, salvo una excepción que vamos a ver en un momento, y no puede utilizarse la información de mediación, conciliación o junta restaurativa en perjuicio de alguna de las partes. La excepción es que cuando se tenga conocimiento de un delito que se esté cometiendo o que sea de inminente consumación, por el cual peligra la integridad física o la vida de una persona, el facilitador tiene la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público. Son procedimientos muy flexibles y simples, no tienen una formalidad estricta, no son formales como lo son los procesos judiciales, son procedimientos muy flexibles que sí tienen que llevar una metodología y que sí el facilitador como responsable del proceso tiene que seguir un orden y una estructura para poder llegar al objetivo principal, pero son procedimientos muy flexibles. Son procedimientos imparciales, el facilitador
debe ser muy objetivo, debe de evitar emitir juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias para alguna de las partes. Son procedimientos equitativos. Se debe de buscar las condiciones de equilibrio entre las partes y sobre todo uno de los principios básicos de este procedimiento es la honestidad, que tanto quienes intervienen como el facilitador deben de conducirse de una manera honesta, pues para lograr el objetivo de estos mecanismos. Y entonces, pues, nos hablan esta ley de mediación, conciliación y juntas restaurativas. La propia ley nos define qué entendemos como mediación, qué entendemos como conciliación y cuándo aplicar metodológicamente las juntas restaurativas. Define como mediación, pues, este procedimiento en donde un tercero imparcial y neutral va a facilitar la comunicación entre las partes. Los facilitadores en el proceso de certificación tomamos una capacitación en donde a través de técnicas y herramientas de la comunicación lo que buscamos es que las partes de manera conjunta puedan, a través de estas herramientas, tener una comunicación fluida, puedan aclarar sus diferencias y puedan construir acuerdos dentro del marco que la ley no lo permite. A diferencia de la mediación, en la conciliación, el facilitador tiene la posibilidad de hacer propuestas de solución al conflicto. Lo que no puede hacer el facilitador nunca es imponer una solución, emitir un dictamen o una sentencia o pronunciarse como un árbitro. El mediador facilita la comunicación. El conciliador, además de facilitar la comunicación, tiene la posibilidad de hacer propuestas, pero la elección de la solución siempre va a ser de las partes. Si en algún momento el facilitador impone una solución o decide por las partes, entonces estaremos hablando de otra figura, menos de la figura de la mediación y menos de la figura de la conciliación. Entonces, cuando estamos en los supuestos que prevé la ley con la posibilidad de ir a un acuerdo reparatorio, esta víctima u ofendido canalizado por ya sea Ministerio Público o por el juez de control, van a acudir a las unidades especializadas y será el facilitador, una vez que tenga la información suficiente, que determine por cuál de estas tres posibilidades hay. Si va a ir por la mediación, si va a ir por la conciliación o si va a ir por una junta restaurativa. Y entonces tenemos pues que la ley nos va a definir que en la mediación, una vez que el facilitador escoge este mecanismo, lleva, yo les decía, cierta metodología. Tiene que hacer una presentación, tiene que explicarle brevemente a las partes cuál es el propósito de la sesión. Esto nosotros lo conocemos como el encuadre, que es la parte en donde el facilitador pues va a explicar todos estos principios que leímos hace un momento, se va a presentar con las partes, va a explicar cuáles son los objetivos y propósitos, en este caso de la mediación, cuáles son las reglas que van a regir el procedimiento, que básicamente casi siempre son dos: el respeto, la no interrupción y, bueno, pues actuar de manera honesta con las personas. Por otro lado, una vez que rige el procedimiento y que ha hecho su encuadre, tiene que formular preguntas. Estas preguntas tienen que ver mucho con la formación que tiene este facilitador. Preguntas que van encaminadas pues a explorar el escenario. Pueden ser preguntas abiertas, pueden ser preguntas cerradas, puede ser una lluvia de ideas. Puede a través del parafraseo, de la reformulación, del resumen, ir logrando que las personas tengan esta comunicación directa con la finalidad de ir identificando cuáles son las preocupaciones, cuáles son las pretensiones, cuáles son las necesidades de las partes,
para así poder ir identificando cuáles son las posibles soluciones. En la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos nos va señalando cómo se va regulando el procedimiento de mediación y cuáles son las obligaciones que tiene el facilitador dentro de dicho procedimiento. Yo les decía que a diferencia o la diferencia básica entre mediación y conciliación es que en la conciliación, pues este facilitador puede hacer propuestas de solución del conflicto. Entonces, la propia ley va a definir la parte de conciliación y va a señalar que, bueno, pues en la conciliación el facilitador puede hacer propuestas, pero no puede decidir por las partes, ¿no? Entonces, la estructura es exactamente la misma, tiene que hacer su encuadre, hacer una presentación, explicar las reglas, los principios, cuál va a ser su rol, presentarse él, obviamente, cuál va a ser el rol que va a desempeñar durante el proceso, puede ir haciendo un resumen para ir creando una lluvia de ideas y con base en esa lluvia de ideas, pues el facilitador puede proponer las soluciones que considere más viables y pertinentes en la solución de la controversia. En la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia también prevé las juntas restaurativas y las define como el mecanismo mediante el cual la víctima, ofendido y el imputado, y nos va a hablar por primera vez de la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo reparatorio que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima, ofendido y el imputado y la comunidad, y la recomposición del tejido social. Aquí pongo yo modelo del guión, porque en los procesos de formación y capacitación como facilitadores, tenemos nosotros un modelo que también se conoce como el modelo del Wagga Wagga o modelo del guión, en donde el facilitador hace uso de un guión que está previamente estructurado, que va dirigido primeramente hacia el ofensor con una serie de preguntas como ¿qué pasó? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Con personas de apoyo también para los ofensores. Este mismo guión lo va a dirigir con las víctimas ofendidos y con el personal de apoyo, que también va en una estructura de ir de lo emocional a lo racional, que busca una etapa de vergüenza para los ofensores y trae una etapa posterior de propuestas y posibilidad de generar opciones de solución y de reparación del daño. Este modelo del guión pues está totalmente estructurado y yo creo que esta junta restaurativa, si nosotros nos vamos a la estructura y al contenido de la junta, está estructurada como está estructurada una conferencia con el uso del guión. Entonces, en las juntas restaurativas, el facilitador va en sesiones individuales, primero trabaja de manera individual con los ofensores, después va con las víctimas ofendidos y después busca una reunión conjunta, incluyendo a personajes o personas representativas de la comunidad. Pero uno de los principios básicos para ir a una junta restaurativa o a un programa de justicia restaurativa es que el ofensor reconozca la responsabilidad de su actuar y tenga el deseo genuino de hacer una reparación integral del daño. Si el ofensor no reconoce la comisión del hecho delictivo, no podemos ir a un proceso de justicia restaurativa, a un programa de justicia restaurativa, porque entonces estaríamos revictimizando a la víctima. No podemos llevarla a un escenario en donde el ofensor no reconoce su conducta, mucho menos va a querer establecer una reparación del daño, y entonces esto pues va a terminar revictimizando. Y eso no se busca porque uno de los objetivos principales, como lo hemos comentado, tanto en mediación, conciliación, juntas restaurativas o programas restaurativos, es satisfacer las necesidades de la víctima, es voltear hacia la víctima, brindarle las herramientas necesarias para que pueda
ser restituida y reparada en el daño que le fue ocasionado y como consecuencia, pues tratar de resarcir en la medida de lo posible pues la afectación del bien jurídico tutelado. Entonces, es sumamente importante para el facilitador en estas sesiones individuales y de preparación, y independientemente de que no siga un cierto modelo, pero antes de poder ir a una conciliación o de poder ir a una mediación o de ir a una junta restaurativa, saber que el ofensor reconoce la comisión del hecho delictivo y tiene un deseo genuino de hacer una reparación del daño. Si no existe esta condición, no hay posibilidad de buscar una salida alterna como tal y con los objetivos que buscan la mediación, la conciliación, la junta restaurativa y pues de los programas de justicia restaurativa. Entonces, es sumamente importante este trabajo y actuar del facilitador, pues para poder llevar a las partes a este tipo de programas. Y bueno, yo les decía entonces que al hablar pues de esta ley nacional, pues vamos a encontrar la metodología, vamos a encontrar la estructura, los requisitos y las formas en la ley nacional en la cual se deben de llevar estos mecanismos alternativos. Una vez que se logre el acuerdo reparatorio, ya sea si es un facilitador en sede ministerial o si es un facilitador en sede judicial, en esta etapa tendrán que someter el acuerdo reparatorio a aprobación del Ministerio Público o del juez de control en su caso, quien si aprueba el acuerdo reparatorio, tendrán que esperar al cumplimiento del mismo para entonces extinguir la acción penal. El artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala lo siguiente. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar las modificaciones acordadas entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificará que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Entonces, tenemos pues que el Ministerio Público y el juez de control tendrán que verificar que los acuerdos reparatorios están dentro del marco legal, que se cumple con los requisitos establecidos, y en caso, por ejemplo, de que el acuerdo reparatorio se haya celebrado ante un facilitador o ya ante el Ministerio Público, aprobado por el Ministerio Público, pero que alguna de las partes considere que ha sido desproporcional, pues el juez de control puede hacer una revisión y puede declarar la nulidad pues de aquello que contravenga las disposiciones del código y puede modificar el propio contenido del mismo. Y en ese sentido, pues es importante el área de seguimiento, porque el área de seguimiento pues va a verificar que se esté dando cumplimiento a este acuerdo reparatorio. ¿Qué sucede si no se cumplen los acuerdos reparatorios en los plazos establecidos? Bueno, pues se tendrán como no elaborados y tendrá que retomarse en la etapa procesal en la que se suscribió el convenio para dar seguimiento al proceso en caso de que no se cumpla. Si se cumple, bueno, pues se va a extinguir la acción penal y se dará por terminado el procedimiento. Entonces, es importante, pues una vez más, la función de los facilitadores, el tener que observar y saber que se está cumpliendo con las disposiciones legales, pues para evitar que nuestro acuerdo reparatorio en un momento dado pues no sea aprobado o en su defecto, si no fuera cumplido, que bueno, también es una cuestión que ya no depende propiamente del facilitador, sino de las obligaciones que asuma el ofensor, pues dar cumplimiento, y en caso de que no se cumpla, pues se tendrá por no elaborado y se tendrá que continuar con el procedimiento penal.
Y me gustaría que pudiéramos entonces tener como el primer escenario en proceso, cuando es posible ir a un acuerdo reparatorio en los supuestos que previmos o que se mencionaron y que podrán, con la ayuda del facilitador y con base en las disposiciones de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, llevar a cabo estos procedimientos con la intención de lograr un acuerdo reparatorio como tal. Quisiera de igual forma compartir con ustedes una pequeña tabla en donde podemos quizá ver de manera un poco más clara esta parte de intervención en esta etapa, ¿no? Entonces, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a tener este artículo 187 que nos va a decir los supuestos de procedencia. Tenemos, pues, ya lo habíamos comentado, que desde que se presenta una denuncia, una querella o hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio oral, podemos entonces ir a un acuerdo reparatorio y dependiendo de la etapa procesal en la que estemos, será ante el Ministerio Público la aprobación del acuerdo o ante el juez de control. Y decíamos entonces que este es como el marco general de lo que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es en la primera etapa. Tenemos, pues, ya habíamos mencionado, esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en donde va a regular todo lo que entendemos por mecanismos alternativos, cuáles son sus principios, cuáles son sus objetivos, cuál es su metodología, en qué momento tendrá que intervenir el facilitador, cómo están estructurados, qué requisitos debe de tener el facilitador, el proceso de certificación y esta parte que yo quisiera resaltar, que considero que es muy importante, pues la posibilidad de tener un área de seguimiento justo para que se cumplan estos acuerdos reparatorios, cumplir con lo que dispone el artículo 17 constitucional y bueno, pues que en caso de incumplimiento, pues se dé la posibilidad de retomar el proceso en la etapa en la que estaba previsto y continuar con el mismo. Pero bueno, no solamente en esta etapa podemos encontrar o entender mediación, conciliación y justicia restaurativa. Derivado de las reformas que dio pauta el artículo 17 constitucional, bueno, pues vamos a tener también esta ley nacional de ejecución de sanciones penales, en donde también vamos a encontrar una serie de disposiciones importantes de qué hacer y cómo intervenir en estos mecanismos ya en la ejecución de sanciones como tal. Y el artículo 200 de esta ley nos va a hablar ya en ejecución de sanciones, es decir, ya pasamos un proceso, ya se obtuvo una sentencia condenatoria, normalmente privativa de la libertad, y la persona privada de su libertad, en términos del artículo 200 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, puede ir a justicia restaurativa, a un proceso o programa de justicia restaurativa en términos del artículo 200. Y otra figura también importante que se prevé en esta ley es la mediación penitenciaria, que está prevista en el artículo 206. Y bueno, ¿qué nos dice el artículo 200 en relación a estos procesos de justicia restaurativa ya en ejecución de sanciones? Este artículo 200 nos va a señalar lo siguiente. Dice, el objeto de la justicia restaurativa en ejecución de sanciones. En la ejecución de sanciones penales podrá llevarse a cabo procesos de justicia restaurativa en los que la víctima ofendido, el sentenciado y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, participan de forma individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas
así como coadyuvar en la reintegración de la víctima ofendido y del sentenciado o la comunidad y la recomposición del tejido social. Entonces, si nos regresamos un poquito a los conceptos generales que nos habla la resolución de la ONU, eh, podemos entender entonces que ya en ejecución de sentencia, es decir, cuando ya está una persona sentenciada y quiere eh, entrar en un proceso de justicia restaurativa para satisfacer y resarcir las necesidades y el daño ocasionado a las víctimas, la ley da la posibilidad de hacerlo y también permite en este tipo de programas que se incorpore la familia y la comunidad. Y es aquí entonces en donde vamos a encontrar programas como las conferencias con el uso del modelo del guión o los círculos restaurativos, en donde el facilitador, en una metodología un poco diferente, lo que va a buscar va a ser la reintegración, la integración de todas las partes afectadas por el delito, pues con la finalidad de poder resarcir el daño. El artículo 201 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos va a señalar que los principios que rigen estos procesos de justicia restaurativa son casi exactamente los mismos que nos marca la ley nacional. Son voluntarios, flexibles, confidenciales, neutrales, honestos, buscan la reintegración y la responsabilidad. Y nos dice el artículo 202, ¿en qué casos procede? Los procesos de justicia restaurativa proceden en todos los delitos y podrán ser aplicados a partir de la emisión de la sentencia condenatoria. En la audiencia de individualización de sanciones, en el caso en que se dicte sentencia condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento informará al sentenciado y a la víctima ofendido de los beneficios y las posibilidades de llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa. En caso de que por acuerdo de las partes se opte por el mismo, el órgano jurisdiccional deberá canalizarlo al área correspondiente y nos vuelve a remitir área correspondiente, centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa o centros de justicia alternativa, dependiendo de la entidad federativa, en donde los facilitadores serán quienes tendrán que intervenir ya en la ejecución, buscando la metodología más adecuada de acuerdo al caso concreto. Y el artículo 203 nos señala que el juez de ejecución pues va a considerar como parte del plan de actividades del sentenciado el hecho de participar en este tipo de programas restaurativos. Es importante señalarles que en esta etapa del proceso en donde ya estamos con la ejecución, el hecho de ir a un programa de justicia restaurativa no trae un beneficio directo para el ofensor, es decir, no pensemos que por ir a un proceso de justicia restaurativa, el ofensor va a tener un beneficio de disminución de la pena o un beneficio quizá ya de no cumplir con lo que le quede de cumplir por la pena por participar en este tipo de programas. Ese no es el objetivo de estos programas. El objetivo están enfocados en hacer la reparación del daño a la víctima, pero bueno, la propia ley nos señala que el juez de ejecución lo va a valorar y lo va a tomar como parte del plan de actividades de ese sentenciado. Y el artículo 204 nos va a señalar cómo es que se va a llevar a cabo o cómo se llevan estos procesos restaurativos. Y creo yo que lo más importante es lo que yo les comentaba, que para poder ir a un proceso de justicia restaurativa ya en ejecución de sanciones, el sentenciado, justo igual que en otros programas, procesado, tiene que haber asumido y aceptado la responsabilidad del hecho. Si no lo asume, no hay posibilidades de llevar un proceso con estas naturalezas. Segundo, nos dice el artículo 204 que la víctima dé su consentimiento pleno e informado de que desea participar en el proceso y que sea mayor de edad. Y el facilitador tendrá que verificar que la víctima y el sentenciado participen en condiciones seguras. Nos habla pues que este tipo de procesos restaurativos en esta etapa se tiene que llevar en sesiones individuales o sesiones conjuntas
y el facilitador pues tendrá que ir calibrando y tendrá que buscar a toda costa que el proceso sea seguro, que se satisfagan las necesidades de ambas partes y bueno, pues que se logre un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Normalmente, ya cuando hay una sentencia condenatoria y ya hay, pues obviamente, una condena al pago de la reparación del daño, este tipo de programas sirven ya en ejecución para poder cuantificar, para ver de qué forma se va a hacer el pago, la reparación del daño. Hasta hace muy poco se entendía que la reparación del daño solamente era económica y bueno, pues hemos visto que de acuerdo a las necesidades de las víctimas o ofendidos, en muchas ocasiones no es la parte económica lo que requiere la víctima ofendido. A veces es una disculpa, a veces es una explicación, a veces es el saber qué fue lo que sucedió, que se puede lograr pues ya en ejecución a través de este tipo de programas. Y en ese sentido, este cuadrito que quiero compartir con ustedes, bueno, pues nos habla de lo que comentábamos en el artículo 200, dice que la ejecución de sanciones penales podrá llevarse a cabo procesos de justicia restaurativa en los que la víctima ofendido y el sentenciado y la comunidad puedan identificar las necesidades, asumir responsabilidades individuales y colectivas, coadyuvar con la reintegración y la recomposición del tejido social. Procede en todos los delitos, pero una parte sumamente importante y que debe llevar a cabo el facilitador es que sea voluntad de las víctimas u ofendidos participar y que estén en condiciones de hacerlo. Mucho de la dinámica o la metodología de este tipo de programas para aplicar en ejecuciones a través de sesiones individuales, porque es donde podemos identificar si las partes están en condiciones de poder ir a una reunión conjunta. Y bueno, ya comentábamos que si el sentenciado se somete y se logra el objetivo de un proceso de justicia restaurativa, bueno, pues el juez lo tomará como parte de sus actividades complementarias, pero no va a modificar absolutamente nada la sentencia como tal. Esto porque, bueno, pues en algunas ocasiones, sobre todo al principio, se suponía o se pretendía que a lo mejor yendo con uno de, o se malentendía que si íbamos a uno de estos programas iba a haber una reducción de la pena para los sentenciados. No es así, la pena se tiene que cumplir y están encaminados más a la reparación del daño. En esta ley nacional de ejecución penal tenemos también una figura muy interesante que es la mediación penitenciaria o mediación entre pares. Esta mediación tiene una connotación un poco diferente porque no es tanto la intervención que se tenga con las víctimas ofendidas directas del delito. La mediación penitenciaria, que está prevista en el artículo 206 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que busca es que las personas privadas de su libertad, los PPLs, puedan tener un mecanismo al interior de los centros penitenciarios o de reinserción o de prevención y reinserción, en donde si hay un conflicto derivado de la convivencia cotidiana, de los conflictos de hacinamiento y de compartir espacio y de lo complejo que es la dinámica al interior de los centros penitenciarios, que si surgen conflictos entre ellos, pueda un mediador par participar en la solución del conflicto con la intención de resolverlo y evitar la escalada del mismo. Este artículo 206 señala, dice que la mediación penitenciaria puede o es procedente en todos los conflictos interpersonales entre personas privadas de la libertad o entre ellas y el personal penitenciario derivado del régimen de convivencia, en donde procede la mediación penitenciaria, entendida como el proceso de diálogo, autorresponsabilización, reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y encuentro entre las partes involucradas en un conflicto, generando la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión derivada de los conflictos cotidianos que la convivencia en prisión genera. Para su aplicación, se seguirán las disposiciones contenidas en esta ley, el protocolo correspondiente y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Entonces, la mediación penitenciaria busca que un mediador par al interior de los centros penitenciarios pueda, con la metodología, con la formación
y siguiendo los principios de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, puede resolver los conflictos de convivencia, ya sea entre iguales o entre un PPL y la autoridad cuando estén inmersas en un conflicto. Es de mucho orgullo para mí comentarles que aquí en nuestra entidad, el Centro de Mediación a través de la dirección del magistrado Sergio Valls Esponda y bueno, bajo siempre el apoyo incondicional de nuestro presidente, el magistrado Ricardo Sodi, hemos estado trabajando ya desde hace algunos años en la formación y capacitación de mediadores pares y los resultados pues han sido muy benéficos. Ya hay poco más de la mitad de los centros penitenciarios de la entidad que a su interior cuentan con centros de mediación en donde estos mediadores pares, su función principal es resolver los conflictos de convivencia cotidiana, en donde se comprometen con sus compañeros y en donde el resultado en muchas ocasiones de esta intervención oportuna es pues evitar que pierdan la vida pues algún PPL derivado de algún conflicto que en la escalada pues terminan en riñas y pues en ocasiones en situaciones muy graves, ¿no? Y hemos tenido la fortuna que con estas capacitaciones y con estas formaciones, estos mediadores pares que están en el interior, pues puedan atender de manera oportuna el conflicto y puedan evitar la escalada del mismo. Lo mismo sucede en el Centro de Internamiento para Adolescentes, en la Quinta del Bosque. Hay mediadores en internamiento, mediadores adolescentes, que después de un curso de formación y de capacitación, que en colaboración con la Dirección de Reinserción Social de la entidad, se forman, se capacitan y bueno, pues tienen la camiseta bien puesta de mediación. Entonces, esta figura de justicia restaurativa en ejecución de sanciones y esta mediación penal está prevista a nivel nacional y bueno, pues yo puedo compartirles el orgullo que tengo de poder saber que en nuestra entidad se ha hecho mucho, también pues con la venia y con el consentimiento del director del área de reinserción, eh, que bueno, pues siempre ha sido muy abierto y muy dispuesto a poder trabajar en estos temas de mediación penitenciaria. Pero bueno, entonces, recapitulando, tenemos mediación en proceso, mediación en ejecución, y bueno, pues también tenemos la ley en el caso de los adolescentes, en donde también nos va a permitir tener un escenario y una referencia de lo que entendemos y de lo que se lleva a cabo ya en el sistema integral de justicia para adolescentes. Y en este sentido, vamos a revisar un poquito de manera muy general qué es lo que nos dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pues relacionado justo con esta materia. Tratándose de adolescentes, pues tenemos que la ley tiene como las connotaciones muy específicas, entendido que, bueno, se van a sujetar a esta ley los menores de 12 a 18 años, con las connotaciones específicas que en la edad y división etaria hace la propia ley, en el sentido de pues las medidas de internamiento y en qué tipo de delitos puede caber un acuerdo reparatorio. Es importante mencionar que para poder intervenir en temas de adolescentes, los facilitadores tienen que contar con una certificación especial, es decir, tienen que estar certificados y especializados en la materia. De igual forma, el órgano de mecanismo alternativo puede estar en sede ministerial o puede estar ya en sede judicial. Nos hace alusión el artículo correspondiente de la ley, que ahora se los comparto. Dice, si el órgano de mecanismo alternativo se encuentra en sede ministerial, se debe de contar con el número necesario de facilitadores de acuerdo a la incidencia de los casos, que estos facilitadores tienen que estar especializados y certificados. Y bueno, pues si el órgano de mecanismo alternativo se encuentra en sede judicial, deberán de canalizar los casos al sistema de justicia para adolescentes y deberá de remitirlo
justo a los facilitadores que están especializados en la materia. Nos dice, pues, el artículo, ahora los comparto con ustedes, 192, ya es en la parte de ejecución. Me gustaría nada más compartir lo dispuesto en el artículo 97 de la ley. Y antes de ir al 97 me voy a regresar un poquito. Es el artículo 82 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Nos dicen mecanismos alternativos de solución de controversias y formas de terminación anticipada. El artículo 82 está previsto en el título primero, mecanismos alternativos de solución de controversias. Las disposiciones de este título tienen por objeto regular los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia de justicia penal para adolescentes, que puedan derivar en un acuerdo reparatorio o en un plan de reparación y propuesta de condiciones para cumplir para una suspensión condicional del proceso siempre que sea procedente. Entonces, nos dice principios que rigen el mecanismo alternativo de resolución de controversias en materia de adolescentes. Deben de ser equitativos, honestos, deben tener un enfoque diferencial y especializado, y es aquí donde encontramos la particularidad de que los facilitadores, como lo es en todo el sistema que intervienen con adolescentes, deben de estar especializados en la materia. Habla y reconoce, igual que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, de mediación, de procesos restaurativos y de juntas restaurativas como tal, y círculos restaurativos. Va a definir que como mecanismo alternativo vamos a tener la mediación, entendiendo la mediación, dice el artículo 85, como el mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente, su representante, la víctima ofendido, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia. El facilitador, durante la mediación, propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre las partes para una solución del conflicto por sí mismas. Nos remite, pues, entonces a los principios que rigen la mediación. Debe de haber su encuadre, debe haber un diálogo y un lenguaje muy sencillo, debe de explicar cuáles son los principios, cuál es el objeto de la mediación, debe de estructurar como tal y, bueno, pues como mediador debe de facilitar la comunicación. Es importante señalar que, pues tratándose de adolescentes, tiene que estar presente el representante del adolescente, pues para no violentar algún derecho propio de los menores y de los adolescentes. Habla, además de la mediación, de procesos restaurativos. Entonces, ahora sí nos remite a la resolución de la ONU y nos dice los modelos aplicables, el artículo 88. Para alcanzar un resultado restaurativo, se pueden utilizar los siguientes modelos de reunión: víctima con la persona adolescente, junta restaurativa y círculos. A diferencia de la ley nacional, a diferencia de la ley nacional de mecanismos, de la ley nacional de ejecución de sanciones, la ley de justicia, la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes nos habla de ya propiamente programas muy específicos de justicia restaurativa y los enuncia como tal, ¿no? Junta restaurativa y los círculos. Del artículo 89, 90, 91 y 92 va a ir haciendo una descripción de cómo el facilitador tiene que estructurar estos modelos restaurativos y me gustaría solamente hacer un poco de hincapié en los círculos, porque bueno, de alguna manera ya comentamos de manera general la mediación, ya comentamos la junta restaurativa, pero el artículo 92 señala que en los círculos es el modelo mediante el cual la víctima ofendido, la persona adolescente, la comunidad afectada y los operadores del sistema de justicia para adolescentes buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia. Podrá utilizarse este método cuando se requiera la intervención de operadores para alcanzar un resultado restaurativo, cuando el número de participantes sea muy extenso o cuando la persona que facilite lo considere el modelo idóneo en virtud de la controversia planteada. En la sesión conjunta de círculo, el facilitador hará una presentación general, explicará brevemente el propósito de la sesión,
Acto seguido formulará las preguntas que haya elaborado en virtud de la controversia para dar participación a todas las personas presentes con el fin de que se conozcan las distintas perspectivas y repercusiones de los hechos. Posteriormente, las preguntas del facilitador van a estar encaminadas a las posibles reparación del daño y a alcanzar un resultado restaurativo. El facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por los intervenientes, facilitará la comunicación para ayudar a concretar el acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado del círculo. Y nos señala, pues, entonces que tiene una metodología diferente. En los círculos, como su nombre lo señala, las partes que participan en el círculo están colocadas justo en un círculo, por eso se llama círculo. Normalmente el facilitador utiliza un instrumento que se le conoce como el instrumento del habla. Puede ser pues alguna figura representativa, obviamente pues que no pueda ser utilizada bajo ninguna circunstancia para dañarse en algún momento. Para esto, pues obviamente el facilitador ya tuvo que trabajar previamente con todos los participantes del círculo, quizá en círculos pequeños o individuales, y va a ir lanzando preguntas y quien tiene la pieza del habla es quien irá haciendo uso de la palabra. El facilitador tiene que conocer el conflicto para poder estructurar previamente las preguntas y saber qué preguntar durante el círculo. Normalmente en los círculos se hace una pequeña ceremonia de inicio, este encuadre que se utiliza en una metodología diferente en otros de los procesos de justicia restaurativa, es una pequeña oración, alusión o lectura significativa y representativa para el conflicto, y de ahí detona con una serie de preguntas que va girando alrededor del círculo y solamente quien tiene la pieza del habla puede hacer uso de la palabra, y después viene una ronda propuesta pues para hacer propuestas de solución como tal y de reparación del daño del conflicto. Tiene su propia metodología los círculos. Es importante señalar que a diferencia de lo que comentábamos de las otras leyes, en materia de adolescentes sí está reconocida y establecida la posibilidad de ir a estos círculos. Y pues para poder ir a estos acuerdos reparatorios, el artículo 95 nos señala que proceden los acuerdos reparatorios en los casos que se atribuyan hechos previstos como delitos, en los que no proceda una medida de sanción de internamiento y no implica ni requiere, a diferencia quizá un poco de otras materias, en estos acuerdos reparatorios, pues la única posibilidad es que no sea sancionado con una medida de internamiento. En los casos de violencia familiar, pues tampoco proceden los acuerdos reparatorios, son como las partes de las restricciones, y el artículo 97 señala que una vez que el Ministerio Público o el juez han invitado a las partes o a los interesados a participar en un mecanismo alternativo y aceptaron, tienen que elegir el órgano de mecanismo alternativo de solución de controversia al cual se turnará el caso, ¿no? Entonces nos remite nuevamente a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y a la estructura que de acuerdo a la ley nacional tiene que llevar a cabo el facilitador para poder llevar a cabo estos procedimientos. Este mismo artículo 97 dice que los acuerdos reparatorios tienen que ser validados por un licenciado en Derecho, en términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, deben ser aprobados por el Ministerio Público en etapa de investigación y por el juez de control cuando se formuló la imputación. Y dicen que la parte inconforme, en un momento dado con una determinación del Ministerio Público, puede solicitar al juez, puede solicitar el control judicial dentro del plazo de 10 días a partir de dicha determinación. Refiere que una vez aprobados los acuerdos reparatorios por el juez de control y el Ministerio Público, se verificarán que las obligaciones que se contienen no son notoriamente desproporcionadas, que estuvieron en igualdad de condiciones y que hay las posibilidades de que se observaron todos los principios que el sistema señala tratándose de adolescentes. Y bueno, pues también se prevé ya en ejecución de sanciones, como les comentaba hace un momento, que ya
pues cuando se impuso una solución, ya hay que cumplir con la misma, pues la posibilidad de ir a justicia restaurativa en ejecución de las medidas de sanción. Esto lo prevé el artículo 192. Refiere que en la ejecución de medidas de sanción podrán realizarse procesos restaurativos en los que la víctima ofendido, la persona adolescente y en su caso la comunidad, en el libre ejercicio de su autonomía, puedan participar de manera individual o conjunta en la resolución de cuestiones derivadas de los hechos que la ley señala como delitos, con el objeto de identificar las necesidades, así como coadyuvar en la reintegración de la víctima, ofendido y persona adolescente, y a quien se le haya dictado una medida de sanción. Igual en estos casos ya de ejecución, procede en todos los delitos, y bueno, pues el objetivo justo es resarcir a la víctima. Esta justicia restaurativa en ejecución de medidas de sanciones está prevista, y como le mencioné, a partir del artículo 192 hasta el artículo 196. Este artículo 196 habla de manera muy particular que en los hechos señalados como delitos que ameritan medidas de sanción de internamiento, para poder ir a un proceso un proceso restaurativo que implica en el encuentro entre el adolescente y la víctima, de los hechos señalados como delito que ameriten la medida de sanción, perdón, de internamiento, las reuniones previas de preparación a que se refiere esta ley no podrán durar menos de 6 meses. Esta disposición es muy específica, dada la naturaleza que puede implicar este tipo de delitos, pues sí señala la ley que se requiere por lo menos 6 meses de preparación si el adolescente está en internamiento, para poder tener un encuentro con la víctima y poder ir a un proceso de justicia restaurativa. Entonces son pequeñas diferencias que tienen un objetivo muy específico, que es un trabajo muy especial y participativo del adolescente, porque lo que se busca en los procesos de justicia restaurativa pues es la toma de conciencia y asumir la responsabilidad del acto. Y de pronto pues a veces es un poco complejo dadas las circunstancias, y por eso es que se requiere una mayor preparación, y la ley pues da un plazo muy específico cuando quieran hacerse encuentros entre víctima ofensor y el adolescente pues se encuentre en una medida de internamiento. Y el artículo 197, al igual que el artículo 206 de la Ley de Ejecución para Adultos, de sanciones para adultos, habla de las medidas, medidas y de las formas que se llevará a cabo la mediación en internamiento. Nos dicen todos los conflictos interpersonales entre personas adolescentes sujetas a medidas de sanción de internamiento, procede la mediación, entendida como el proceso de diálogo, autorresponsabilización, reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y encuentro de las personas involucradas en un conflicto, generando la pacificación de las relaciones y la reducción de las tensiones derivadas del conflicto cotidiano, con la convivencia en internamiento que se genera. Entonces, igual que la mediación penitenciaria, tenemos adolescentes que se forman, se ponen la camiseta de mediadores, y cuya función es justo resolver los conflictos de convivencia y de internamiento, pues entre los adolescentes, con la intención de buscar un mejor espacio y una mejor circunstancia y condición de vida, pues para aquellos adolescentes que se han vuelto y que están involucrados en algún conflicto con la ley. Y justo pues entonces es que tenemos todo este escenario y esta intervención sistémica de la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa desde el ámbito legal y desde el ámbito de interacción entre las leyes, ¿no? Entonces, pues tenemos esta resolución de la ONU que se plasma en nuestra Constitución, que de igual forma conlleva a la creación y modificación de un sistema penal con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde encontramos la figura de los acuerdos reparatorios, en donde está vinculada con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, en donde se va a buscar la elaboración de estos acuerdos reparatorios en los casos y en los supuestos previstos, para que sea aprobado el acuerdo por el Ministerio Público o el juez de control. Una vez que se ha dictado una sentencia,
puede también llevarse a cabo. Vimos la mediación y los procesos de justicia restaurativa ya en ejecución de sanciones, no hay una limitación de delitos. Comentamos que, bueno, no se modifica como tal la pena impuesta, que sí se considera para el plan de actividades y pues que lo que se busca es la reinserción de este ofensor que una vez pues bajo ciertas circunstancias tendrá que reparar el daño a las víctimas y en su momento pues reinsertarse a la sociedad. Y tenemos que, como la ley de ejecución regula y reconoce estos mecanismos y estos procesos de justicia restaurativa. Tenemos la mediación penitenciaria dentro de la ley, que comentábamos el objetivo que esta tiene, y bueno, pues hablamos pues entonces también que la ley de justicia vinculada con adolescentes, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, también prevé la mediación con la condicionantes de que el facilitador tiene que estar especializado, que solamente en ciertos delitos proceden estos mecanismos alternos y que pues el facilitador tiene que estar especializado y certificado en adolescentes y que a diferencia de otros programas, sí cabe la posibilidad de ir a círculos restaurativos y que igual que en adultos, hay un tema o una etapa procesal en donde puede ir a acuerdos reparatorios. Si no está en esos supuestos y se dicta una sentencia y una medida de internamiento, una medida de sanción, puede irse a justicia restaurativa bajo los supuestos y previstos en la ley. Y bueno, pues es por esto que esta charla con ustedes pues habla de esta integración sistémica de las leyes, no quedarnos solamente con una parte específica del proceso y de la posibilidad de ir a estos mecanismos, sino pues hay todo un abanico de posibilidades y pues a mí nada más me gustaría resaltar la importancia de que los facilitadores estemos formados y capacitados y que podamos identificar las necesidades de ambas partes según la etapa procesal en la que estemos, los requisitos que marcan las leyes, cumplir con los mismos, llevar con toda diligencia los procesos, cumpliendo con las etapas, que si bien es cierto son etapas muy flexibles y procesos muy flexibles, pues la responsabilidad del procedimiento siempre recae en los facilitadores, en elaborar acuerdos reparatorios que estén dentro del marco legal y que en la medida de lo posible, si no es que siempre se busque su cumplimiento, pues con la finalidad de otorgar pues a la sociedad lo que el legislador pretende y busca con estos mecanismos alternos, ¿no? Dar la posibilidad de una justicia distinta para las víctimas, para los ofendidos, para los ofensores, para los adolescentes y para la comunidad, en donde podamos reintegrar a los ofensores y reparar de manera muy específica el daño ocasionado a las víctimas. Y bueno, pues solamente recalcar que todos estos programas de mecanismos alternos están enfocados principalmente en hacer una reparación y un reconocimiento a las necesidades de las víctimas u ofendidos y no sin dejar al lado, pues obviamente el reconocimiento por parte del ofensor que a la larga pues le permitirá con las personas que le acompañen y le apoyen en los procesos reinsertarse adecuadamente a la sociedad. Y bueno, pues con esto no me quedaría más que agradecer la invitación a este espacio para poder compartir esto que yo les decía, que además de ser mi actividad profesional cotidiana, pues es algo que me llena de alegría y de entusiasmo y pues de compromiso de seguirme preparando para que esto que hoy existe como realidad y que hace algunos años no podíamos concebir una forma distinta de justicia, pues hoy la tengamos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que señala que si cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Si nosotros cambiamos la forma de mirar la justicia y buscar una justicia más restauradora, más restitutiva, más justa, más humana, pues podemos cambiar la visión de lo que hacemos en nuestro ejercicio profesional. Y bueno, pues creo que de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.